Buenas, hoy vamos a meternos en el mundo del rock progresivo inglés. Vamos a hacer un homenaje a la gira de un álbum de uno de los grupos más grandes de la historia del rock inglés que se llama Genesis, y el álbum se llama Selling England by the Pound, vendiendo a Inglaterra por la libra. El álbum fue publicado en el 73, pero la primera gira que se va a mostrar en el mundo va a ser en 1974. Este es un año que nosotros hoy, en el año 4, estamos hablando de un momento del rock progresivo en Inglaterra que se llegó a un punto musical altísimo, tal vez el más alto en la historia del género. Nosotros hablamos del rock progresivo, se llama el rock sinfónico también, se le habla de muchas maneras, y es un movimiento en el cual el rock, y particularmente en Inglaterra, también se va a dar en Alemania con Tangerine Dream, también se va a dar en Italia con Premiata Fornera Marconi, en Francia con Amandoul, pero el movimiento fundamentalmente es inglés. Es un momento en que Inglaterra, en la década de los años 70, todo esto se está publicando entre 73 y 74. Es un momento en que Inglaterra sale del horror de la Segunda Guerra Mundial, de la angustia de la reconstrucción de Inglaterra, que le va a tomar un tiempo, y empieza a reflexionar sobre qué quedó. O sea, después de todo esto, ¿qué quedó? Y se da cuenta que ya no son imperio, que están en una gloria pasada, manteniendo los blasones de una época que ya se fue, hace rato que no son imperio. Ganaron una guerra, pero ya no son imperio. Todavía están bajo el ciclo del Estado benefactor, que se instauró después de la Segunda Guerra Mundial para pagar el sacrificio que ellos habían hecho durante toda la época de la Segunda Guerra, y todavía no ha llegado la era Thatcher, que vaya a destruir el Estado benefactor y a generar una precarización enorme en la juventud británica. Eso va a ocurrir más tarde. Estamos en una época de reflexión, en una época en que ellos tienen la suficiente, confort social para poder pensar en el país en el que están, y lo piensan, y lo van a pensar musicalmente. Hay pueblos que saben narrarse musicalmente, como los cubanos, como los brasileros. Los ingleses son uno de esos pueblos, que se sabe narrar musicalmente y que logra sobre todo en el siglo XX y a partir de la generación del rock, van a poder narrar una gran cantidad de cosas, de todas sus realidades, sus reflexiones, su cultura, su historia, a través de la música y particularmente a través del rock. Nosotros estábamos viendo el momento de la invasión británica con los Rolling Stones y habíamos anunciado que llegaríamos al rock sinfónico, y estábamos viendo el momento de A Hard Day's Night, y ahí a partir de ese momento el rock británico se impone en los Estados Unidos. El rock sigue, y después de que los Beatles se desbaratan, sigue desarrollándose el rock inglés. Ya para la época en que los Beatles hicieron Sgt. Pepper's, fueron capaces de generar en estudio sonidos completamente nuevos que se hicieron a partir de su propia creación musical en estudio, razón por la cual los Beatles después ya
una de las cuales no volvieron a hacer conciertos. Decía, pues primero porque la gritería no dejaba que la gente, que ellos mismos oyeran, pero segundo porque el nivel de mutación, experimentación y creación musical que ellos van a hacer va a ser tan alto que lo van a hacer es en estudio. Ellos se meten en Abbey Road y arrancan a hacer una serie de exploraciones. Entonces, estamos hablando de un momento en que ellos abren la puerta de lo que va a ser el rock progresivo también, y abren muchas puertas también de la psicodelia, de muchas cosas. Ellos van a abrir muchas puertas. Los ingleses son matrices, a partir de ellos surgirá un montón de gente, ¿sí? Entonces estamos en una época, en el año de 1974, en Inglaterra, está pasando de todo, porque es que es la época de Led Zeppelin, es la época de Jethro Tull, es la época de estas enormes bandas de las que estamos hablando. En rock progresivo estamos hablando de bandas como Genesis, como Yes, que llegó a crear un universo absolutamente impresionante, pictórico y gráfico también, porque las carátulas de Yes, estamos hablando del vinilo, que tenía carátulas grandes, dobles, donde se abrían, con todas las letras, con diseños en el sello musical. O sea, esto es una obra de arte como objeto, por eso ahorita están volviendo los vinilos, porque son arte. Entonces, bueno, Yes llegó a crear universos poderosísimos con grandes trabajos como Tales from Topographic Ocean, como Fragile, Yes Songs, una cantidad impresionante. Estaba King Crimson, que eso también es alguien a quien le debemos su programa Yes y a King Crimson. King Crimson va a generar también unos trabajos muy poderosos. Emerson, Lake and Palmer, que va a ser Trilogy. Estos sonidos se van a hacer con melotrones, sintetizadores. Aparece el Moog. Aparecen una nueva cantidad de elementos sonoros electrónicos. Esto todavía es un mundo análogo, pero ya es un mundo que perfila lo que va a ser en el futuro la música electrónica. La música electrónica va a coger por otro lado, pero no se explica así que aparezcan estos. Sobre todo el sintetizador Moog. Va a haber una revolución en los teclados. Esa revolución en los teclados va a poder potenciar sonidos que antes no se podían lograr. Y esos sonidos de sintetizadores que uno oye en Emerson, Lake and Palmer y en Yes y en Genesis son este tipo de nuevos instrumentos. O sea, todo este rock vertiginoso, que es un rock urbano, el rock es un ritmo urbano, se hace en las grandes ciudades, es producto de la revolución industrial. Las guitarras eléctricas no hubieran podido salir si no hubiera habido el mundo industrial y donde surgió. Entonces esto va evolucionando y va avanzando. Y hay un momento en que se va a dar esta revolución de los teclados, donde va a haber gente como Rick Wakeman, que fue teclista de Yes también en una época y luego solista, y Patrick Moraz y un poco de gente durísima. Entonces ahí, cuando aparecen los sintetizadores, los melotrones, los teclados, y se pueden hacer unas sonoridades con 4 tipos de teclados en escena, en un momento, en unas producciones impresionantes. Mire, esto es a la música lo que una película con 25,000 extras, una grande superproducción puede hacer. O sea, es un momento épico y es un momento impresionante en la historia de la música, y es un momento particular de los ingleses. Es un poco como, ya Inglaterra está en decadencia, ya no es imperio, ya tiene una larga cola de historia, pero ya se parecen, intentan ser como los gringos en el sentido de copiar esa sociedad de consumo desenfrenada que para ese momento en Estados Unidos estaba disparada, y en Inglaterra pues ellos van más tardecito, pero ahí van tratando de establecer una nueva identidad. ¿Qué son los británicos si ya no son imperio? Si ya no son esta marcialidad y este boato, todavía está la reina, todavía creen en la reina, pero eso ya es un símbolo, más el recuerdo de un pasado glorioso. Es como el momento en que ellos se dan cuenta que son un pasado glorioso, que se descolonizaron, como en la época de los Beatles, cuando decía, bueno, si ya no somos imperio, no lo seamos tampoco en Londres. O sea, ya esa época pasó.
¿sí? Entonces, ¿qué son? ¿Qué son? O sea, ¿qué es lo que les queda? Entonces, esa necesidad de una definición de identidad histórica, que a la vez es crítica porque critican el deseo de quererse parecer a los gringos, la nostalgia de un imperio que se perdió. Cada vez que un imperio pierde su contenido histórico entra en unas letanías tremendas, como los portugueses, como los españoles, que también cuando estaban en un momento de decadencia es cuando es el siglo de oro y van a producir los mayores escritores de su tiempo, la época de Lope de Vega y la época de Calderón de la Barca y la época de Quevedo. Pues mire, esto que va a pasar con el rock sinfónico es una cosa de esas. Es un momento en que van a llegar a un punto tan supremamente alto del desarrollo musical del rock que es de dar alaridos. O sea, esto es un momento absolutamente impresionante y en mi historia personal es uno de los momentos en que yo más conecté y me sumergí. Esto eran 10 horas de música diarias que vivimos durante 3 años, aprendiéndonos cada uno de estos álbumes, escuchándolos una y otra vez en todas sus melodías, en todas sus variedades, en todas sus propuestas, en todas sus versatilidades, de una manera frenética, porque era tal el asombro de ver tal cantidad de calidad musical que estábamos completamente fascinadas, poseídas, hipnotizadas por el rock sinfónico. También es una época de David Bowie y es por eso que va a surgir un tipo como Freddie Mercury y va a surgir Queen, que también le dedicamos en un momento dado su especial, porque va a ser un punto de luminosidad extrema en la historia del rock como género y es cuando se encuentra con toda la nueva tecnología de los sintetizadores, pero bebe de las fuentes del rock, de la música clásica, de la música de las grandes orquestas, de la música sinfónica. Entonces es progresivo, es sinfónico, es electrónico y también bebe de las fuentes de la mitología, de la historia de Inglaterra, del medioevo, de las epopeyas, de la literatura inglesa, de la poesía. Entonces mezcla un universo cultural de uno de los países que ha sido constructor de eso que llamamos Occidente y junta todo eso y crea una música absolutamente impresionante. Entonces un montón de genios empiezan a darse cita en los estudios de grabación y en los conciertos y empiezan a producir unas obras maestras absolutamente impresionantes. Claro, como todas las grandes innovaciones tecnológicas, hubo gente que le parecía que los sintetizadores le quitaban el sentido a la música que debería ser acústica. Siempre ha habido esa pelea. Cuando Bob Dylan dejó de ser un cantante de folk y empezó a tocar guitarra eléctrica, lo abuchearon en el primer concierto porque les parecía que ya había perdido su esencia. Hay otros que consideraban que el uso de sintetizadores y melotrones para componer música le quitaba a la música su verdadero sentido porque la cantidad de sonidos que el sintetizador produce, lo produce la máquina misma. Y les digo, esto todavía es análogo. Y lo produce la máquina misma, entonces decían, no es una producción manual del compositor, sino que es capaz de componer a través de una máquina.
security trade, he's got it made. The shops that need aid, and those that haven't paid. Esto se anticipa muchísimo a la música que se hace hoy, que tiene un componente digital tan grande y que se puede hacer a través, digamos, que existen en este momento máquinas que pueden reproducir cualquier cantidad de sonidos y son parte de la vida cotidiana. Bueno, pues en esta época lo que era el equivalente a eso eran los sintetizadores. Se consideraba que la música se estaba enfrentando a una variación. Cada vez que viene una vaina de estas, todo el mundo se asusta. Que si los sintetizadores, que si la inteligencia artificial, que si la música digital, que si entonces ya no hacemos violines. Pues sí, ellos tocan violines y tocan flautas y tocan pianos de una manera, o sea que hay unos pianistas absolutamente impresionantes y también tocan sintetizadores y también hacen teatro y también hacen una producción escénica y musical. Y aquí hay dos personajes que son muy poderosos. Genesis es una confusión de genios, pero tiene un par de inmortales que son Peter Gabriel. Peter Gabriel es un tipo, un verdadero explorador, un verdadero astronauta de la música. Este hombre logra mezclar toda esta cantidad de sonidos con unas letras impresionantes. Ahorita vamos a hablar de las letras. Y él va a hacer representaciones escénicas. Él empieza a salir en los conciertos disfrazado de una serie de creaciones escénicas diferentes, variadas. Se disfraza de Bretaña, como si Bretaña existiera en la forma de algo en particular. Él es Bretaña. Él empieza, cuando llegue la época de los videos, ya mucho más adelante, él incursionará en los videos con un nivel de novedad increíble. Uno de esos tipos que entiende y crea la cultura de la época en la que vive, que es eso lo hemos repetido varias veces de los ingleses, pero pues es que ellos crean la escena y el mundo en el que vivieron. Entonces estos son creadores de los creadores del rock sinfónico, que son varios y a la vez, porque son movimientos que se están dando simultáneamente. O sea, para bien la época en que se estaba produciendo Selling England by the Pound, y en el mismo año en que se da la primera gira, estos mismos van a producir otra obra maestra impresionante que se llama The Lamb Lies Down on Broadway, que eso va a crear escenarios y universos paralelos y eso va a crear una cantidad de criaturas, la cosa más increíble. Hay otros grupos como Camel, que va a crear un planeta de teteras, donde los habitantes del planeta son teteras. King Crimson va a ser uno de Large Stunks Aspic y va a ser Islands. La creatividad no tiene límites. No hay nada que los tranque para imaginar universos musicales, narrativos, pictóricos, gráficos. Entonces, esto es un siglo de oro, esto es un momento maravilloso del rock y es el momento del rock sinfónico. Entonces, como a mí particularmente me gusta tanto, pues les echo el cuento. Sí, otros son partidarios de otros momentos de la música inglesa, pero a mí esta me parece la locura furiosa. The path is clear, though no eyes can see. The course laid down long before. And so Ellos van a crear un disco, un álbum. Repetimos el concepto de álbum. El concepto de álbum es una realización sonora musical autosuficiente. Un álbum de principio a fin contiene todo lo que tiene que contener, y es la diferencia entre el álbum y las listas, porque las listas es una variación algorítmica de un tema, fundamentalmente, que la puede uno crear o la crea el mismo algoritmo. El álbum es una composición musical que de principio a fin desarrolla un concepto sonoro. the town from view, like a cancer growth is removed by skill. Let it be revealed. A waterfall
Entonces, bueno, pues esta gente empieza con los sintetizadores. Más adelante la gente querrá hacer cosas acústicas porque dice que los sintetizadores llevan a otras puertas de la música y periódicamente se van a hacer unplugs. Eso también es una constante en la música y también se presenta cuando hay niveles muy, digamos, desbordados de intervención de otra forma de tecnologías en la composición musical. Eso pasa periódicamente. Entonces van a sacar este álbum. Entonces el primero que les digo que es el berraco de Aguadas es Peter Gabriel. Él va a cantar y a componer la mayor parte de la música del álbum. Él es el genio musical. Y este hombre va a trabajar con Genesis, va a grabar con Genesis hasta que les parece, hasta que él cree que no pueden llegar a producir una música más brillante de la que han hecho. Sí, ya no podemos hacer nada más chévere. Ellos alcanzaron a hacer cosas impresionantes, From Genesis to Revelation. Ellos hacen Selling England by the Pound, Nursery Crime, Foxtrot, The Lamb Lies On Broadway. Y hay un momento en que él dice, hasta aquí llego yo porque ya esto no se compone más. Y él se sale. Genesis va a tener un último disco de esa época que se llama Wind and Wuthering, y luego cambian completamente. Y él, cuando ya se vaya, se va a meter con la música del mundo, sale de la isla y se universaliza. Y empieza a ver qué es lo que están cantando los músicos en el planeta entero. Y más adelante él va a componer la música de la película de Steve Biko, el héroe surafricano que generó la conciencia política que haría posible empezar los movimientos que terminarían con el apartheid. Entonces Peter Gabriel se universaliza. Luego después, cuando surge el video, va a hacer unos videos absolutamente prodigiosos. Y es un músico integral, teatral, escénico, en todo sentido. Con él está Phil Collins. Phil Collins es baterista. En el disco de Selling England by the Pound, él canta una canción como solista divina, que se llama More Fool Me. Divina. While away the mornings since you gone, too long have I lay alone, not knowing which way to turn. Este personaje va a ser baterista y también va a ser apoyo vocal en Genesis. Y va a ser un tipo que va a desarrollar una trayectoria brillante. Cuando se salga Peter Gabriel y después de Wind and Wuthering, Genesis va mutando hacia el pop. That I'd be the first one to go down, and you'd be the one who was laughing, except when things weren't going your way. And then the lady would say that she'd had enough, wandering around on her own. Entonces genera otro tipo de música muy diferente a estos niveles tan absolutamente altos de creación. Uno podría considerarlo que como que baja mucho de nivel o no, según la gente que vaya siguiendo a Genesis después de la salida de Peter Gabriel y de Steve Hackett, que es uno de los otros personajes así absolutamente impresionantes que va a ser parte de ese momento maravilloso. Entonces resulta que lo que Phil Collins primero hace unos 2 o 3 álbumes con Genesis, ya sin Peter Gabriel y sin Hackett, y va a hacer álbumes como Duke, que ya no son una cosa tan impresionante como estos, y luego desarrolla una carrera de solista. Y cuando desarrolla la carrera de solista va a ser el solista, porque ya para la segunda mitad de los años 80 y años 90, ya para la época del concierto de Live Aid, él va a ser uno de los duros que cuando se va transmitiendo por primera vez un concierto a ambos lados del Atlántico, él va a cantar su canción In the Air Tonight, que va a ser un disco absolutamente impresionante y va a generar una canción una carrera como solista brillantísima hasta hace poco, que decidió retirarse de los escenarios porque ya está enfermo. Pero este es otro genio,
para otro lado, de otra manera, pero es un tipo virtuosísimo. También Phil Collins y también Hackett y Rutherford, o sea, todos ellos van a ser unos genios, pero cuando hacen este disco, como que encuentran la gloria, ¿sabe? Como que hay un momento en que ellos, todos los elementos están dados para producir un álbum absolutamente brillante y genial. Y este álbum está de aniversario, por eso lo traemos a nuestro año 4. ¿En qué consiste el álbum? El álbum tiene una crítica, eso va a ser también común a todos los rockeros de esta época, tanto del rock sinfónico, porque el rock sinfónico se pone de muchas maneras, o sea, The Who, que había creado Tommy como un género operático, va a sacar en esta época Quadrophenia, y también van a ser muy críticos del modo de inglés, también lo va a hacer Supertramp con canciones como Logical Song. Sí, cuando a uno lo educan y le van quitando toda la creatividad, lo enseñan a ser un producto del sistema, sí, cada uno de ellos va a criticar que la sociedad en la que nace es una sociedad en una gran medida vacía. En el momento en que ellos entran en la locura del consumo que están los gringos, ellos no tienen tanta plata como para eso, pero sí están en esa misma frecuencia del consumo desatado que vaya a tener la sociedad norteamericana durante los años 60 y 70. Y esto es un fenómeno que también va a dar en Canadá. En Canadá va a salir otro grupo gigantísimo que se llama Rush, que va a tener también una cantidad de discos de Hemisphere 2112, una cantidad de gente absolutamente impresionante. Es un momento de la música, son los 70s. La primera parte de la década de los 70s, antes de que la crisis energética haga lo suyo, y antes de que más adelante Margaret Thatcher desbarate todo este universo y surjan reacciones tanto políticas a la era Thatcher como musicales a la complejidad del rock sinfónico, porque más adelante, cuando la complejidad del rock sinfónico a algunos les parezca ya demasiado, va a haber una reacción de volver al rock de garaje y el punk en cierto sentido, digo en cierto sentido porque tiene un sentido político muy profundo, también como sonoridad dice, no, bueno, ya, estos manes ya se pasaron, ya lo que están es demasiado sinfónicos, vamos a volver al rock de garaje, donde lo que hacíamos era ruido y no éramos músicos de conservatorio, ni éramos músicos tan sofisticados, y vamos a volver a un rock mucho más crudo, mucho más duro, y un sonido mucho más sucio, y es cuando se genera el punk como reacción. Pero eso va a pasar un poco más tarde. Pero mientras llegan allá, lo que esta gente alcanza a hacer en el rock es una cosa, es un momento que realmente vale la pena escuchar en toda la dimensión y la gama y el bagaje de lo que fue el rock sinfónico inglés. También es importante contar estas historias porque los relatos se pierden de una generación a otra. De una generación a otra hay una especie de baches. Hay baches literarios, donde de pronto desaparecen figuras que en otras generaciones fueron muy importantes y la siguiente no las conoce, como Khalil Gibran. También pasa con eso en la música. Hay momentos en que momentos súper importantes de la música quedan en un bache, no se conocen. Entonces uno tiene que hacer de puentes y volverlos a traer para que la gente tenga una continuidad del río musical y pueda beber de las fuentes de las diferentes épocas, porque están ahí para ser oídas. He left was signed Old Father Thames. It seems he's drowned, selling England by the pound. Entonces, el momento más brillante de la complejidad musical va a ser el rock sinfónico en Gran Bretaña. Ellos tratando de forjar su identidad, por eso Jethro Tull va a hacer canciones sobre los bosques, sobre los caballos, sobre la mitología. La mitología va a estar presente en todas partes. Va a ser una constante en el rock sinfónico porque es una fuente de creación muy grande. Entonces aquí se meten con todo. La primera canción, Dancing When the Moonlight Lights, es una canción
que directamente va al modo de vida inglés y empieza a criticar tanto su formalidad. Digamos, la educación tradicional inglesa es terriblemente formal, ¿no? Es de paño, es de corbata, es de tiesera, es de no expresar las emociones, es de una rigidez impresionante. Y el rock va a darle muy duro a esa rigidez, siempre les ha parecido extrema, anticuada y precaria, tanto desde la rebeldía de los Rolling Stones y desde toda esa bronca que le producía esa tiesera a Keith Richards, como desde la crítica que le hace Genesis en Selling England by the Pound. Selling England by the Pound fue una consigna de los laboristas acerca de cómo Inglaterra de pronto se podía poner en venta y cómo la libra esterlina ha sido siempre la moneda de ellos hasta el día de hoy. Entonces, una moneda que además tiene un costo grandísimo. Ellos dicen que esta Inglaterra en ese momento estaba en venta y toman la consigna del Partido Laborista para darle el nombre al álbum, vendiendo a Inglaterra por la libra, Selling England by the Pound. Y empiezan a decir, ¿quién eres tú? Hay quienes dicen que tú eres lo que comes. All man says you are what you eat well. Hoy por hoy lo que tú comes casi que te define mucho más de lo que antes se definía ideológicamente que pensaba la gente. Otros dicen que tú eres lo que vistes, viste bien. O sea, all man says you are what you wear well. Dice, finalmente tú eres lo que te dé la gana ser. Porque hay una libertad de, como se les cae el escaparate del imperio, detrás de esa decadencia hay una gran libertad, porque ya no le deben a todo ese imperio nada, ya no le deben nada. Entonces empiezan a mostrar, a desnudar el modo de vida inglés en todos sus tapujes, en todos sus armarios. Empiezan a decir, yo soy lo que soy, yo sé lo que yo soy y me siento como yo quiero ser. Hay una necesidad de afirmarse a partir de una lectura propia y no de una lectura impuesta y no de una cultura impuesta. Ellos se rebelan contra toda esa cultura. Entonces las letras van tomando diferentes momentos. Hay otro momento que hay un enfrentamiento de bandas, The Battle of Epic Forest. Hay otro momento en que hablan de un lago escocés, The Fifth of the Fifth. Hay una historia muy bonita tomada de T.S. Eliot, tomada de Shakespeare, de la antigua mitología griega, que se llama Cinema Show. Representan dos personajes, Romeo y Julieta, como dos personas que se están preparando para encontrarse y cada uno se prepara desde un lugar y desde un universo para llegar a encontrarse en The Cinema Show. Dabs her skin with pretty smells concealing to appeal. I will make my bed, she said, return to go. Can she be late for her cinema show? Cinema show. Entonces, cada una de las partes del disco tiene unos universos distintos, pero sonoramente esto es totalmente completo del primer acorde al último. Entonces tenemos esas canciones de amor, o la primera que va a cantar Phil Collins de solista, que es la que les digo que es More Fool Me. Las canciones de amor de Phil Collins siempre fueron rabonas, digamos, son canciones heridas, reprochosas, fantásticas. Desde esa de More Fool Me hasta las que va a ser más adelante, tienen de todas maneras un dejo de amargura, ¿no? Extraño, como de ironía. Y More Fool Me también la tiene, ¿no? Pues él no se siente ahí, no queda muy bien librado ante sí mismo en More Fool Me. Entonces,
Cada uno de estos, digamos, de estas partes del disco de Selling England by the Pound nos lleva por diferentes mundos. Sigue siendo la misma cultura inglesa, tomada de diferentes momentos que van pasando, de las diferentes noticias. Ellos tomaban sus álbumes de las noticias de la vida cotidiana o de los letreros de la calle, que también eso lo hacían en Sgt. Pepper's, cuando encuentran que hay un letrero que dice para el beneficio de Mr. Kite va a haber un show y van a sacar esa canción de For the Benefit of Mr. Kite. Entonces ellos lo que van a hacer es nutrirse de esa realidad que ellos vivían para convertirla en una enorme sinfonía, en una enorme exploración musical, en una poesía, en una fuente de su propia riqueza cultural. Y esto es un encuentro entre la riqueza cultural, entre las letras más elaboradas y poéticas, entre la música electrónica de los sintetizadores y los melotrones, entre las flautas, porque las flautas, piano, batería, que se dan acá, van a generar sinfonías absolutamente maravillosas. Y el conjunto de esto es como ir a cine. O sea, usted cuando va a cine, usted va a ver una película que dura más o menos 2 horas, donde le van a contar una historia completamente creada de principio a fin por alguien que la compuso, la creó, la actuó y la hizo, y usted se para de cine habiendo visto una película en su vida. Bueno, eso es lo que le pasa a usted cuando escucha un álbum de rock sinfónico. Es como si usted hubiera visto una película, porque es una creación de tal nivel de completud, es una obra en sí misma. Y eso es cada uno de estos álbumes, el álbum también que va a sacar Jethro Tull cuando saca Thick as a Brick. Eso también es una cosa absolutamente impresionante, con una narrativa que cuestiona la cultura inglesa de la época. Ellos cuestionan la doble moral, ellos cuestionan el deber ser, ellos cuestionan la preocupación por las apariencias, cuando en realidad la vida que se vive por dentro es totalmente distinta. Ellos cuestionan la pompa de la mediocridad. Sí, eso sí, esta gente es demasiado pretenciosa para ser tan mediocre, ¿sabe? O sea, a la hora del té no somos nada de lo que decimos ser. Y ya no somos ni siquiera lo que fuimos. Entonces, ya no toca montarla más, ¿sabe? Ya podemos decir que ya no somos nada de lo que éramos, y de lo que creíamos ser tampoco tiene mucho sentido en este momento. Hay un cuestionamiento al sentido de todo lo que antes constituyó el gran orgullo de los británicos, o sea, el siglo XIX. Ese siglo XIX que fue cuando ellos eran el imperio más grande de todo el planeta Tierra, de la era victoriana, cuando ellos dictaban todo lo que era la ciencia, la geografía, hasta la hora la ponían ellos, porque la hora es con el meridiano de Greenwich, hasta cómo se llaman las cosas, el cercano, lejano y extremo oriente está fijado de acuerdo con el meridiano de Greenwich. Ellos llegaron a mandar la parada durante todo el siglo XIX y se la creyeron. Y se la creyeron que, mejor dicho, que las cosas eran como ellos decían y la hora era la que ellos ponían, y con esa armada que tenían, pues navegaban los mares del mundo. Pues mire, todo eso ya no está pasando en los 70s, nada de eso está pasando. Ya perdieron la India, ya todo el África se descolonizó, ya todo eso es un recuerdo vago de antiguos capitanes que creían que ellos todavía eran capitanes de mar y tierra, y ya nada de eso está pasando. I don't belong here, said old Tessa out loud. Easy love, there's the safe way home. Thankful for her fine fair discount. Tess cooperates. Still alone in oh hello. See the deadly nightshade grow. Entonces, todo el rock sinfónico es enfrentar que todo eso ya no existe, que lo que hay es una mediocridad que es la sombra de una antigua grandeza, es la decadencia, pero que pueden intentar ser algo completamente nuevo y distinto, o por lo menos auténtico. La búsqueda de una autenticidad, la búsqueda de un pensamiento propio. La educación inglesa
particularmente en esas épocas, era aterradora. Por eso hubo también películas como If, porque, o como La Naranja Mecánica. Porque la crítica a la educación era que la educación creaba una serie de robots bien educados, en donde los modales importaban más que los contenidos, en donde los procesos se perdían en un autoritarismo. Era terriblemente autoritaria. Y era un colegio inglés, era una cárcel con unos uniformes elegantísimos. Entonces, esta gente toda va a ser educada así, y por eso la crítica que va a hacer Pink Floyd con The Wall, cuando dice "We don't need no education", ese tipo de educación, como la que le dieron a todos estos pelados, va a generar las rebeldías que todos ellos van a tener, porque es una educación rígida, clasista, tiesa, que desconoce los sentimientos de las personas, que impone unas formas de autoridad verticales. Todo eso ellos lo van a denunciar. Eso es lo que le digo que es The Logical Song, es lo que de Supertramp, es lo que le digo que es We Don't Need No Education de The Wall. Esto es también toda esa definición de ellos a partir de las formas y a partir de las costumbres. Entonces, Selling England by the Pound es una crítica a todo eso, con una carátula de la ilustradora y pintora Betty Swankins, y se llama El Sueño, que muestra estos jardines perfectamente delineados. El arte de la jardinería en Inglaterra es muy importante a nivel cultural, y cada uno de ellos tiene sus jardines divinos, titinísimos y divinamente bien formados. La carátula tiene uno de esos jardines, pero hay alguien ahí tirado en una banca, alguien que no, digamos que no está formando parte de esa armonía de los jardines que se ven ahí con las podadoras. La misma carátula también es muy bonita, también es crítica. Entonces, se ponen de acuerdo en un momento dado de manera simultánea para generar espectros musicales absolutamente impresionantes. Y por el otro lado también está sonando Eric Clapton, y está sonando pues lo que le digo, Led Zeppelin en su momento más impresionante. Entonces, Inglaterra está mandando la parada en la música en el planeta, y lo que están haciendo es tan brillante que lo que genera es un asombro impresionante en el resto del mundo. Y ese es el momento en que Genesis compone Selling England by the Pound y nos muestra a través de la música, de la cultura, de los melotrones y de los sintetizadores un fresco de lo que era el sentir de la Inglaterra del momento. Y estos dos discos, estamos hablando de Selling England by the Pound, pero el otro, The Lamb Lies Down on Broadway, también es una obra del otro mundo. Y se juntan estos genios musicales entre los teclados, entre las guitarras, flautas, piano. El piano es muy importante acá, Phil Collins en la batería, y generan un producto totalmente especial y particular y distinto, que es el rock sinfónico. Entonces, el rock sinfónico queda como uno de los puntos más altos del planeta. Yo siempre les he contado lo que es uno ser rockero del tercer mundo. Esto no llegaba aquí. No había manera de que llegara acá. Siendo el vinilo un objeto único, si usted no poseía ese acetato, pues no, sencillamente no lo tenía. Pero además no llegaban acá. Pero si además llegaban sin las letras. Las carátulas no se podían abrir. En el caso de que llegaran, porque esto no era comercial. No era algo que uno pudiera poner en las emisoras porque las canciones duraban 15 minutos. Esa es otra de las cosas que va a pasar con el rock sinfónico. Se rompen los formatos de la canción de 3 minutos y una canción puede durar un lado de un disco, ¿sí? O un disco completo como Thick as a Brick. Entonces, digamos, cada una de estas canciones puede durar 20 minutos, 15 minutos. No tienen un formato comercial, no están hechas para aparecer en la radio, porque son sinfonías, prácticamente son sinfonías. Entonces, se hacían en los conciertos, se hacían en vivo, y las grabaciones eran costosísimas, difíciles de adquirir, tocaba tener a alguien que pudiera conseguirlas. Entonces, escuchar un disco de estos en ese momento acá, llegaban más tarde, nunca llegaban cuando los habían publicado, llegaban 2, 3, 4, a veces 5 años más tarde, sí llegaban. No llegaban tampoco ni siquiera a las revistas musicales. Entonces esto era un universo anhelado, imaginado,
que tocaba averiguársela, tocaba rebuscársela para poder tener acceso a esta música. Entonces, aparte de todo, era difícil, lo que generaba una serie de pequeños submundos en la ciudad, digamos en el caso de Bogotá, porque Caracas sí la tenía, Buenos Aires sí la tenía y hasta Panamá la tenía, pero nosotros no, aquí no llegaba. Entonces eso hacía que hubiera unos submundos que conociésemos el rock sinfónico, que gravitáramos alrededor de eso en la ciudad, que hubiera unos gurús que traían eso, como era Saúl el de Musiteca. Entonces poder crear una escena de rock sinfónico era verdaderamente difícil porque no había cómo. Entonces era un trabajo de búsqueda y de pesquisa de poder pillarse uno cada uno de estos discos o que alguien que viajara, que tampoco era tan común, se lo trajera a uno y uno lo pudiera escuchar. Entonces llegaba un disco de estos y había que parar la vida y escucharlo durante horas y horas y horas y horas hasta que nos lo pudiéramos aprender. Y eso fue lo que hicimos, por eso le hablo de 3 años sentadas escuchando rock sinfónico hasta que se nos pararan las orejas, porque era un privilegio poder escuchar esto que en otras partes fue la vida cotidiana de la gente por las calles en Londres o en Estados Unidos, pues aquí no, porque todo ese rock anglo era una referencia para nosotros. Y como le digo, esto nunca fue comercial. No eran, aquí había una emisora que se llamaba Radio Latina, que pasaba este tipo de música en una determinada hora y en un determinado momento. Había uno que otro gurú como Patrick Mildenberg. Algunas personas conocían esta música y la podían pasar en la emisora, pero era mientras uno la oía en la emisora y luego se iba, era perseguir una quimera, ¿sabe? El rock sinfónico. Entonces también eso me hizo quererlo tanto, el que fuera tan difícil acceder a ellos, que uno tuviera que aguantarse gente bien aburridora solamente para poder escuchar un disco porque lo tenían y uno no, se lo prestaban a uno por días y luego lo llevaban. Entonces había que escucharlo hasta que, mejor dicho, hasta que no pudiera más y mientras uno lo tenía. Entonces esto también va a crear un imaginario de todas esas letras, de todos esos sonidos, de toda esa música que llegaba acá y que era deslumbrante, fascinante, maravillosa, increíble, porque uno no había oído nada así nunca. Cada uno de estos álbumes era una creación completamente maravillosa, como un fresco, como un gobelino, como una superproducción. Y era uno de los momentos más brillantes de toda la historia de la música cuando se encontraron la leyenda, la mitología, el folk, la música sinfónica, la música electrónica, los melotrones y los genios. Y crearon estos grupos como Genesis e hicieron un disco que se llamaba Selling England by the Pound, entre muchos otros, que formaron parte de una constelación musical que es increíble siquiera de imaginar hoy y que se puede escuchar porque hoy la música se puede bajar, porque hoy la música está en todas partes. Es saber que existe, simplemente es saber que existe para poderla oír. Por eso es importante contar que todo esto ha pasado, para que usted la oiga y se la pille, ¿sí? Para que digamos, los invito a que se conecten con todo el rock sinfónico, a aquellos que están escuchándolo por primera vez, y que vuelvan a vivir toda esta maravilla musical quienes hemos crecido y vivido con el rock sinfónico, porque es uno de los momentos más brillantes de la historia de la música contemporánea en la segunda mitad del siglo XX. Y por eso, hoy, en el año 4, rendimos un homenaje a este disco de Genesis en una de sus épocas más florecientes, Selling England by the Pound. Entonces, desde los espacios de los sintetizadores, de los velotrones, del Moog, de la genialidad del rock sinfónico de Peter Gabriel, de Phil Collins, de Genesis, del punto más alto del rock inglés, en el momento en que el rock progresivo nos lleva a las cumbres de la sonoridad más impresionante, en la narración de Ana Uribe. Y para ustedes, feliz día, cualquier día que ese sea. Este podcast fue grabado en Los Gatos Studios y fue posible gracias al equipo de dianauribe.fm,
que está integrado por Diana Suárez, Milena Beltrán, Arturo Jiménez, la edición y la musicalización de Eduardo Corredor Fonseca de Rueda Sonido, y siempre con el gran apoyo de las personas que nos donan en Patreon, PayPal y PayU.